¿Cómo logra una organización pequeña, sin apenas presupuesto y menospreciada por las élites mundiales, arrebatarle el monopolio del entretenimiento masivo al organismo más poderoso del planeta? Si analizas el mercado actual, la Copa del Mundo es el producto comercial más codiciado, un imperio que genera miles de millones de dólares y paraliza naciones enteras. Sin embargo, su origen no tuvo nada que ver con el idealismo deportivo o la simple fraternidad internacional. Nació de una cruda, silenciosa y despiadada guerra de poder. A principios del siglo XX, el Comité Olímpico Internacional controlaba de manera absoluta el posicionamiento y la distribución de todos los deportes a escala global. Tenían los contactos, el prestigio de la aristocracia europea y el control del flujo de espectadores. Quien quisiera figurar en el mapa del éxito tenía que someterse a sus estrictas e hipócritas reglas. Pero un hombre de origen humilde, un abogado francés llamado Jules Rimet, detectó una debilidad estructural masiva en el modelo del negocio olímpico. Utilizando una estrategia de disrupción empresarial y una audaz maniobra de negociación de élite, Rimet se dispuso a romper ese monopolio. Esta no es la crónica de un torneo de fútbol. Este es el análisis estratégico de cómo un líder con visión de futuro ejecutó un salto de mercado perfecto, transformando una pequeña federación técnica en la corporación dueña del espectáculo más rentable de la historia. Para comprender la magnitud del desafío, debemos situarnos en la Europa de los años 20. El mundo salía de los escombros de la Primera Guerra Mundial y la población buscaba desesperadamente una válvula de escape. El fútbol estaba creciendo a un ritmo exponencial. Ya no era un juego local, sino una industria en expansión que llenaba campos en Sudamérica y Europa. Las masas estaban dispuestas a pagar con el dinero que no tenían para ver a sus equipos. Sin embargo, la FIFA, fundada en 1904, era una organización débil, un tigre de papel sin un producto propio que comercializar. Dependía por completo de los Juegos Olímpicos para que el fútbol tuviera exposición internacional. Aquí residía el gran problema estratégico. El Comité Olímpico Internacional, liderado por aristócratas que despreciaban la profesionalización, operaba bajo una regla inamovible: el amateurismo puro. Ningún atleta podía recibir dinero por competir. Si un jugador de fútbol cobraba un salario en su liga local, quedaba automáticamente vetado de los Juegos Olímpicos. Esto generaba una contradicción sorprendente y un cuello de botella financiero insostenible. Mientras los clubes y las ligas se industrializaban y los jugadores convertían el deporte en su medio de vida, el organismo regulador del mercado mundial los obligaba a ocultar sus ingresos o a jugar gratis. El Comité Olímpico Internacional se quedaba con el prestigio de las enormes ganancias de las taquillas de los estadios, mientras que la FIFA y los otros protagonistas del espectáculo no recibían absolutamente nada. La FIFA estaba atrapada en una relación de dependencia donde su ventaja competitiva, el fútbol, era explotada por un tercero que controlaba las reglas del juego y limitaba la mentalidad de crecimiento del deporte. Jules Rimet asumió la presidencia de la FIFA en 1921 y aplicó una fría lógica de gestión del riesgo y posicionamiento. Comprendió que si la FIFA seguía siendo un simple proveedor de contenido para los Juegos Olímpicos, estaba condenada a la irrelevancia corporativa. Rimet identificó que el amateurismo, el Comité Olímpico Internacional, no era una postura moral, sino una debilidad comercial, una barrera de entrada obsoleta
que ignoraba la economía real. Los mejores jugadores del mundo ya eran profesionales. No podían permitirse el lujo de viajar semanas en barco sin recibir una compensación económica. Lo que descubrió después cambió completamente el panorama. En los Juegos Olímpicos de París de 1924 y Ámsterdam en 1928, una selección sudamericana, Uruguay, deslumbró al mundo entero jugando un fútbol profesional, rápido y estéticamente perfecto. Los estadios se llenaron a reventar y la recaudación de fondos batió todos los récords de la época. Rimet vio los estados financieros de esos encuentros y confirmó su hipótesis. El público no pagaba por ver el ideal olímpico. El público pagaba por ver la excelencia técnica. La pasión de las masas era por el fútbol, no por los anillos olímpicos. Si la FIFA lograba crear su propio producto, un torneo independiente, donde no importara si el jugador era rico o pobre, profesional o amateur, podría arrebatarle el monopolio del entretenimiento al Comité Olímpico Internacional y capturar el 100% del valor económico generado por este deporte. Pero diseñar una estrategia disruptiva es fácil en el papel. Ejecutarla contra un gigante del mercado implica asumir riesgos extremos. En el Congreso de la FIFA de 1928, Rimet lanzó su propuesta, la creación de la Copa del Mundo, un torneo abierto a todas las naciones y sin restricciones económicas para los futbolistas. La reacción del Comité Olímpico Internacional fue inmediata y hostil. Utilizaron toda su autoridad y su red de influencia política para boicotear la iniciativa. Presionaron a las federaciones europeas más poderosas, como Inglaterra, Alemania y los países escandinavos, afirmando que participar en el torneo de la FIFA destruiría el espíritu del deporte organizado. A este conflicto de intereses se sumó un obstáculo oculto, mucho más grave: el colapso financiero de 1929. La Gran Depresión golpeó los mercados globales, la liquidez desapareció y los gobiernos europeos entraron en pánico económico. Ninguna potencia del viejo continente estaba dispuesta a financiar el viaje de sus equipos ni a invertir en la organización de un torneo costoso. Rimet se encontró en una posición sumamente vulnerable. Tenía la aprobación legal para su torneo, pero no tenía una sede, no tenía patrocinadores, y las naciones europeas le daban la espalda. Si el proyecto fracasaba antes de nacer, el Comité Olímpico Internacional absorbería las funciones de la FIFA, eliminándola del tablero de control para siempre. Cada bloque de la negociación parecía cerrarse, abriendo la pregunta de cómo sostener una expansión internacional sin capital disponible. Y fue entonces cuando Rimet tomó una decisión que parecía irracional desde la perspectiva del eurocentrismo de la época, pero que constituyó una jugada maestra de negociación de alta escala. Desvió su atención de Europa y buscó un socio estratégico con necesidades de posicionamiento urgentes. Uruguay, el país sudamericano, estaba viviendo una época de bonanza económica gracias a las exportaciones y celebraba el centenario de su primera constitución. El gobierno uruguayo vio en el torneo de la FIFA la oportunidad perfecta de nation branding, una inversión para demostrar su riqueza ante los ojos del capital extranjero. Rimet se sentó a negociar con los emisarios sudamericanos y les planteó condiciones brutales que solo un competidor desesperado por ganar autoridad aceptaría. Uruguay no solo se ofreció a construir el estadio más grande y moderno del mundo en solo unos meses, el Estadio Centenario, sino que firmó un acuerdo financiero sin precedentes
La Federación Uruguaya se comprometía a pagar absolutamente todos los gastos de traslado, hospedaje y viáticos de cada una de las selecciones invitadas, y además se haría cargo de cualquier pérdida económica si el torneo no generaba las ganancias esperadas. Rimet había logrado lo imposible en plena crisis mundial. Traspasó el 100% del riesgo financiero a un tercero, asegurando la viabilidad operativa de su producto estrella, sin gastar un solo franco de las arcas de la FIFA. Con este contrato bajo el brazo, Rimet regresó a Europa y obligó a las potencias a decidir entre subirse al barco del nuevo orden financiero o quedar fuera del negocio del siglo. Las consecuencias de este movimiento estratégico destruyeron el monopolio del Comité Olímpico Internacional en el fútbol de forma permanente. A pesar del boicot de las principales potencias europeas, que se negaron a viajar alegando la larga travesía de 2 semanas en barco, el torneo se inauguró en julio de 1930 en Montevideo. El éxito de público fue abrumador. Miles de personas desbordaron los estadios y la final entre Uruguay y Argentina generó una tensión dramática e internacional que dominó los titulares de prensa de todo el planeta. La estrategia de Jules Rimet produjo un cambio de paradigma definitivo. Al permitir el profesionalismo, la Copa del Mundo demostró una calidad técnica e intensidad que dejó a los torneos olímpicos de fútbol en la categoría de espectáculos secundarios y de baja categoría. El Comité Olímpico Internacional tuvo que aceptar la derrota y años más tarde eliminó temporalmente el fútbol de su programa porque ya no podía competir con el producto de la FIFA. La Federación de Rimet pasó de ser una entidad ignorada a convertirse en el organismo dueño de la propiedad intelectual más valiosa del mundo. La relación de causa y efecto fue clara. Al arriesgarse a independizar el producto y cambiar de mercado hacia Sudamérica, la FIFA tomó el control total de sus flujos de caja y construyó un monopolio autónomo que hoy supera en ingresos televisivos a los propios Juegos Olímpicos. La victoria de Jules Rimet sobre el monopolio olímpico nos deja lecciones ocultas de alta gerencia y toma de decisiones que resultan fundamentales hoy en día. La primera gran lección es que no puedes construir riqueza real si dependes de la plataforma de tu competidor. Si tu modelo de negocio está atrapado dentro de las reglas de otra corporación, tarde o temprano limitarán tu crecimiento para proteger sus propios márgenes de ganancia. Debes ser dueño de tu propio producto y de tus propios canales de distribución. La segunda lección radica en la identificación de ventajas competitivas asimétricas en tiempos de crisis. Mientras los competidores tradicionales se paralizan por la incertidumbre económica, un líder con mentalidad de crecimiento busca socios alternativos que tengan necesidades complementarias. Rimet no buscó dinero donde no lo había, buscó posicionamiento político y lo intercambió por el músculo financiero de una nación emergente. Al final del día, los monopolios no se destruyen compitiendo bajo sus propias reglas, se destruyen cambiando el terreno de juego, legalizando lo que ellos consideran un problema y entregándole al consumidor final exactamente el nivel de calidad por el que está dispuesto a pagar. Soy Omar Galarza y esto fue Negocios Inteligentes 360. Nos vemos en el próximo video.